Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a través de la Biblia, donde conocemos a Dios en su palabra. Iniciemos el estudio en oración. Padre Celestial, guíanos y dirígenos en el estudio de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. Comenzamos hoy con los versículos 12 al 14 de este capítulo 26 de Génesis, que dicen: Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Note usted que Dios está con Isaac. Esa es la bendición que Dios había prometido a esta gente desde el día que llamó a Abraham. Fue una bendición terrenal. Más adelante, cuando Dios los puso en aquella tierra, les dijo que les bendeciría con víveres. Y Dios cumplió su promesa cuando ellos anduvieron en comunión con Él. Debemos recordar que Dios no nos promete esa bendición a nosotros. Él nos ha prometido bendiciones espirituales. Se nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual, y esa es nuestra porción hoy día. Y esa bendición está basada en las mismas condiciones. Depende de nuestro caminar con Dios. Si usted le permite, amigo oyente, Él quiere bendecirle hoy en abundancia espiritualmente. No pase usted por alto el hecho de que Isaac es grandemente bendecido. De su tierra cosechó 100 por 1. Este es un versículo muy importante porque la impresión es que Abraham era sobresaliente y también Jacob, pero que Isaac no lo fue. Bueno, amigo oyente, es necesario que notemos que Isaac también es sobresaliente. Es verdad que su nacimiento se une con los eventos de la vida de Abraham y que su vida no está separada de la de Abraham. Pero recordemos que él también tiene importancia cuando fue ofrecido allá en el altar. Son Abraham e Isaac juntos. Ahora, ¿por qué se presenta esto así? Es porque ya hemos visto que este es un cuadro maravilloso el que tenemos aquí. Todas estas cosas les sucedieron para que sirvieran de ejemplos para nosotros. Revelan la intimidad que hay entre el Señor Jesucristo y el Padre. Él dijo: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En su oración sumo sacerdotal, en Juan 17:4, Cristo pudo decirle al Padre: He acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego dijo: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por tanto, es correcto que la historia de Isaac y la de Abraham sean identificadas juntas. Sus vidas han sido entrelazadas hasta ahora, y este es el primer capítulo donde vemos a Isaac valiéndose por sí mismo. Al verlo así, encontramos que cae en pecado, y no parece ser tan atractivo. Sin embargo, la palabra de Dios expresa con claridad que él no solo se engrandeció, sino que se engrandeció en gran manera en aquella tierra. Pero notamos que exhibe una verdadera debilidad, el mismo pecado en el cual cayó Abraham, su padre. Leamos ahora el versículo 15 de Génesis capítulo 26. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Los filisteos no podían aguantar al ver toda esta prosperidad. Abraham abrió pozos en aquella tierra, y ahora aparece su hijo y, por supuesto, los pozos pasan a ser propiedad suya. Pero al salir Isaac por la mañana, nota que los pozos estaban tapados. Esto fue hecho por los filisteos, y a propósito, esta es la primera mención de la enemistad de los filisteos, que condujo a una guerra continua más tarde en los días de David. Luego el versículo 16 nos dice: Entonces dijo Abimelec a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Note usted la importancia de este hombre Isaac aquí. Abimelec pensaba que sería mejor que Isaac se fuera porque estaba causando muchísima dificultad. Él tenía un gran respeto por Isaac, como usted puede ver.
Esta es una parte de la vida de Isaac que parece ser una debilidad, pero en realidad no lo es. Por tanto, le encontramos volviendo de nuevo a la tierra donde había vivido su padre. Leamos los versículos 17 hasta el 22 de Génesis capítulo 26. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, «El agua es nuestra». Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Esta historia revela una riña verdadera. Es una riña por el agua, y creemos que el agua aquí es un cuadro de la palabra de Dios. Tenemos que beber profundamente de ella. Se llama el agua de la palabra, y debemos beber para saciar nuestra sed y también para lavarnos. Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El agua es algo muy necesario en la vida. No hay vida sin agua. Se puede volar sobre los desiertos de Arizona, Nuevo México y California en los Estados Unidos, o los desiertos de Libia y el Sahara. Y desde el avión se nota y se puede observar mucho desierto. Luego, de repente se ve por allá una región de verdor profuso y se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado allá? Bueno, el agua es la única explicación. Amigo oyente, es posible decir lo mismo en cuanto a los hijos de Dios en cualquier iglesia hoy día. La diferencia es la palabra de Dios. Se conoce a aquellos que estudian la palabra de Dios. Bueno, notamos aquí que hay una riña verdadera. No es nada fácil. Y creemos que casi siempre hay un precio que pagar si verdaderamente se desea estudiar la palabra de Dios. Luego encontramos el pozo Rehobot. Significa que hay un lugar para todos nosotros. Notamos antes que Isaac abrió un pozo y se lo quitaron. Procedía abriendo otro y se lo quitaban también. Y simplemente seguía cambiando de lugar. Eso ciertamente revela que Isaac es un hombre de paz y de paciencia. David no lo hubiera hecho. Aquí hay una lección verdadera para nosotros y es especialmente verdadera cuando la apropiemos al estudio de la palabra de Dios. Leamos ahora los versículos 23 y 24 de este capítulo 26 de Génesis. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Dios se le aparece para consolarlo. Dios apareció a los patriarcas menos a José. Apareció a Abraham, Isaac y a Jacob. Ahora el versículo 25 dice, Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Notamos que continúa abriendo pozos. Siempre se puede apuntar pozos junto a Isaac, y siempre se puede apuntar un altar al lado de Abraham, y una tienda junto a Jacob, como veremos más adelante. Prosigamos ahora con los versículos 26 al 29, que dicen, Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, Hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Casi se ve débil en su trato con los hombres de Gerar, pero el rey de Gerar quedó tan impresionado que siguió a Isaac hasta Beerseba para establecer buenas relaciones. La influencia de Isaac en aquella tierra no era la de un hombre débil. Por el contrario, se nota el respeto que Abimelech y sus hombres tienen para con él. Leamos ahora los versículos 30 al 33. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió,
y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer-seba hasta este día. Notamos aquí una vez más que Isaac es un hombre de paz y de paciencia. Recibe al rey y sus emisarios y les hace un banquete, comen y se regocijan. Y a la mañana siguiente se levantan bien temprano y hacen el juramento, hacen el pacto. Luego ellos se despiden y se van en paz. Más adelante notamos que vienen los criados de Isaac y le informan que en el pozo que han abierto han encontrado agua. Una vez más notamos la importancia del agua. Por esa causa Isaac llama al pozo Seba, la cual dio el nombre a aquella ciudad, Beer-seba, hasta hoy. Leamos ahora los versículos 34 y 35 que dicen, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y aquí concluye el capítulo 26 de Génesis, y entramos al capítulo 27. Este capítulo nos muestra a Jacob y a Rebeca trazándose un plan para tener la bendición para Jacob. Esta bendición que Isaac había preparado para Esaú, pero Jacob deseaba tener la bendición de su padre y sabía que Dios había prometido a su madre que el mayor serviría al menor. Y por tanto, la bendición ya era de él. Sin embargo, no creyó a Dios. Rebeca, su madre, tampoco creyó a Dios. Y evidentemente Isaac, el padre, tampoco creyó a Dios, o nunca habría tratado de pasar por alto a Jacob y dar la bendición a Esaú. Siguió sus propios deseos en oposición a la palabra clara de Dios. Ahora, el método que empleó Jacob para obtener la primogenitura no puede ser aprobado de ninguna manera. Empleó el fraude y el engaño. Su conducta fue despreciable. Y no se puede excusar esto de ningún modo, de la misma manera que no se puede excusar la conducta de Sara y Abraham en el asunto de Agar e Ismael. Dios no podía usar las trampas ni las mañas de Jacob, y veremos que Dios trata con este hombre de una manera muy definida. Jacob tuvo que pagar por su pecado con la misma moneda con que pecó, y ya notaremos eso al seguir el estudio de este capítulo. Esta parte preliminar, pues, nos permitirá entenderlo mejor. Ahora, recordará usted que el capítulo 26 concluyó diciendo que Esaú tenía 40 años y que se casó con una Etea. Esto causó gran angustia a Isaac y a Rebeca. Ahora ellos reconocen que Jacob no debe casarse con una Etea o con una Filistea, sino que debe ser enviado a otra tierra, asimismo como Isaac consiguió su esposa de la familia de Abraham. Leamos ahora los versículos 1 al 4 de este capítulo 27 de Génesis. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, y él respondió, Heme aquí. Y él dijo, He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Hemos visto que Isaac era un hombre sobresaliente, un gran hombre. No era en ninguna manera débil. Ya vimos en el capítulo 26 que Abimelech y los filisteos querían hacer un pacto con él porque le temían. Fue ese tipo de hombre. Fue eminente y sobresaliente. Sin embargo, aquí manifiesta esa debilidad de la carne. Por toda la vida, Esaú fue su hijo favorito. Ahora Jacob era el favorito de Rebeca. Esaú era el hijo que salía al campo y buscaba la caza para prepararla para su padre. Asaba el animal que había cazado y al viejo le gustaba muchísimo. Pero ahora Isaac está muy viejo y quería bendecir a su hijo. Bien sabe que Dios ha dicho que el mayor servirá al menor, pero lo pasa por alto porque quiere que Esaú reciba la bendición. Así que manda a Esaú que vaya y le traiga caza para bendecirle por ella. ¡Qué complicación la de esta familia! ¿Ha notado usted la rivalidad que hay en esta familia desde que hemos entrado en esta última sección mayor de Génesis? Había rivalidad en la familia de Abraham por causa de Agar. Ahora hay rivalidad en esta familia por causa de los gemelos. Notemos ahora los versículos 5 al 8. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo,
tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Rebeca escuchó lo que dijo Isaac. Ahora Jacob es su favorito y por tanto maquina este complot y plan engañoso. Es absolutamente tramposo y no se lo puede justificar de ninguna manera. Dios lo relata aquí como un hecho histórico, pero en realidad lo condena y ya veremos eso. Recuerde las cosas que se hacen aquí. Ahora en los versículos 9 al 12 conozcamos lo que Rebeca dice a su hijo Jacob. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, He aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Notamos que Esaú no solo era un hombre de afuera del campo, pelirrojo, sino también velludo. El vello le crecía en todo el cuerpo. Ahora los versículos 13 al 17 dicen, Y su madre respondió, Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Amigo oyente, no podemos menos que comentar sobre esto. Cubrió sus manos y la parte de su cuello con las pieles de los cabritos, para que cuando el padre lo palpara, creyera que era Esaú. Ahora Isaac no solo lo palpó, sino que también lo olió. Amigo oyente, al parecer el desodorante que Esaú usaba no era muy eficaz. Es como el cuento de 2 hombres que trabajaban juntos en un lugar bien cerrado. Por fin, uno de ellos dijo al otro, «Creo que el desodorante de uno de nosotros ha dejado de funcionar». Y el otro le contestó, «Pues debe ser el tuyo porque yo no uso desodorante». Y no creemos que Esaú usara desodorante y posiblemente ni se bañaba con frecuencia. Y notaremos al continuar nuestra historia que Esaú no solamente era un hombre velludo, sino que también olía, diríamos, como chivo. Bueno, notemos el versículo 18 y leamos hasta el versículo 20 de este capítulo 27 de Génesis. Entonces éste fue a su padre y dijo, «Padre mío». E Isaac respondió, «Heme aquí». «¿Quién eres, hijo mío?» Y Jacob dijo a su padre, «Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, y siéntate, y come de mi casa, para que me bendigas». Entonces Isaac dijo a su hijo, «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?» Y él respondió, «Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí». La voz no era igual a la voz de Esaú. Todo lo demás era como Esaú. Este joven aquí es típico del fraude piadoso. Se encuentran muchos fraudes tal como este en nuestras iglesias hoy día. Hablan acerca de la guía del Señor en sus vidas. Y a veces el Señor les guía a hacer unas cosas muy extraordinarias. Y a veces nos damos cuenta que a algunos cristianos les es posible hacer algunas cosas que si la mafia las hiciera, bueno, a los miembros de la mafia los arrestarían por tales cosas. Pero hay quienes pueden orar de una manera muy piadosa acerca de ciertas cosas y hasta afirman que es la voluntad del Señor. Nosotros no estamos siempre seguros de eso. Y amigo oyente, Jacob aquí es la representación de un fraude piadoso. El Señor no tiene nada que ver con eso, amigo oyente. Sigamos adelante y leamos ahora los versículos 21 al 27 de Génesis capítulo 27. E Isaac dijo a Jacob, «Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, «La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú». Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, «¿Eres tú mi hijo Esaú?» Y Jacob respondió, «Yo soy». Dijo también, «Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga». Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre, «Acércate ahora, y bésame, hijo mío». Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo,
Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Notó usted lo que le dije, que había mención del olor aquí? Se nota que Isaac sospechó que algo estaba mal, pero Rebeca conocía a fondo a Isaac y había resuelto cada detalle. Continúa ahora Isaac bendiciendo a su hijo Jacob en los versículos 28 y 29, que dicen: Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Isaac aquí da la bendición, la que él ha recibido, la paz a su hijo. Lo interesante aquí es que la bendición ya era de Jacob. Dios lo había dicho. Dios ya le había bendecido. Pero Dios no acepta este engaño de ninguna manera. Al observarlo veremos esto. Leamos los versículos 30 al 33 de este capítulo 27 de Génesis. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Ahora alguien preguntará que si la carne de venado tiene el mismo sabor que la carne de cordero o de chivo. Bueno, aquellos que han tenido la oportunidad de saborear ambas carnes podrán testificar que hay muy poca diferencia entre la carne de venado y la carne de cordero o de chivo. Ahora Isaac realmente se da cuenta que ha sido engañado por este complot. Los versículos 34 al 40 dicen: Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Continuaremos con esta interesante historia en nuestro próximo programa, y confiamos en que usted, amigo oyente, nos vuelva a sintonizar. Será pues, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas.